Y estamos entonces cubriendo toda la historia bíblica en grandes hitos históricos. Entonces comenzamos con Génesis 1 y 2, la creación, cómo fue que Dios creó todo de manera perfecta y buena. Después fuimos a Génesis 3, el capítulo de la caída, y vimos cómo todo se desordenó, cómo fue que el mal penetró en el mundo y cómo aquello que comenzó bueno y perfecto, entonces fue quebrado profundamente por el pecado. La semana pasada entonces vimos cómo es que Dios inicia este proyecto de redimir, o sea, de rescatar, restaurar esa creación que fue creada perfecta, pero se dañó por causa del pecado. Y vimos entonces el pacto que Dios hace con una familia, para que de esa familia venga bendición a todas las naciones, para que de esa familia venga el Redentor, que en su obra traería redención. Entonces nosotros vimos el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? La Biblia no salta de Génesis 3 a los evangelios, hay toda una historia bíblica que revela progresivamente ese proyecto redentor que Dios está ejecutando. Metanarrativa es todo eso, desde el principio de la historia hasta el fin, ¿ya? Y hoy vamos a ver entonces un sermón, un mensaje que yo dividí en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte y la próxima semana la segunda, que tiene que ver con la fundación de la nación de Israel, lo que saldría de esa promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces en este primer mensaje nosotros vamos a ver el suceso o el evento que antecedió a la fundación de Israel como nación. Y la próxima semana nosotros vamos a ver la fundación de Israel como nación. ¿Ok? Entonces vamos ahí a Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, versículos de 10 a 14. Éxodo capítulo 14, versículos 10 a 14. Amén, ¿estamos ahí? Dice así la palabra de Dios: cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, agradecemos el privilegio que nos das de ir a tu palabra y ser alimentados por ella. Ella es inspirada por ti, es alimento para nuestros corazones. Gracias, Señor, porque esta historia registrada aquí, este hecho poderoso, tiene que ver con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender de qué manera esta historia ilustra y retrata lo que sucedió con nosotros cuando fuimos alcanzados por ti. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Entonces lo que nosotros vamos a ver es, como ya les dije, el evento que antecedió a la formación de Israel como nación. La nación de Israel va a ser supremamente importante para este desarrollo redentivo que Dios está ejecutando. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo del pacto con Abraham llegamos a este punto, que es un texto con mucha tensión. Los hijos de Israel están delante de los egipcios vienen detrás, están quejándose: ¿por qué nos trajiste para morir aquí en el desierto? Y es cuando Moisés les dice: tranquilos, sean testigos de la salvación que Dios hará hoy a favor de ustedes. A estos egipcios no los van a volver a ver, quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Entonces tenemos que hacer una retrospectiva desde Abraham
hasta este momento a ver cómo sucedió. Entonces, espero ser claro y preciso con los puntos, con esos hitos que nos van a llevar hasta allá. Van a aparecer aquí varios nombres, varias situaciones y niños, atención a estos nombres, a estas situaciones, ¿ok? Grábense la mayor cantidad de nombres posibles y después en sus casas pídanle a sus papás que les cuenten las historias de esos personajes. ¿Ya? Vamos a hacer eso y los papás entonces tienen que estar afilados también para poder contar estas historias. Ok, tenemos la promesa de Dios a Abraham. De ti haré una nación grande, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios celebra esta promesa o garantiza que esa promesa va a ser realidad por medio de un pacto. ¿Ok? Y ahí entonces las promesas hechas a Abraham son reafirmadas a su hijo Isaac y después a su nieto Jacob. Y entonces Dios se va revelando a cada uno de estos miembros, que es la descendencia de Abraham, y se va identificando como: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ahí entonces el restante de Génesis mostrará cómo lo que fue iniciado con Abraham se desarrollará en su hijo Isaac, su nieto Jacob y sus 12 bisnietos, de donde surgirían las 12 tribus de Israel. Y aquí hay que aclarar algo, porque cometemos un error si nosotros pensamos que estos hombres eran especiales, que tenían habilidades o virtudes destacables. No, tanto Abraham como su descendencia sí han confiado en la promesa de Dios, han obedecido a su llamado, pero en medio de todo esto han sometido sus decisiones y sus familias a intrigas, mentiras y tradiciones. Ninguno de estos hombres son de alguna manera héroes de la historia. Son objetos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de su fidelidad. Él es el quien está llevando a cabo su plan. Y fíjense que está usando personas quebradas como tú y como yo para cumplir sus propósitos. Isaac comete los mismos errores de su padre. Él está ya en la tierra que Dios le prometió, ya establecido cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, pero él quiere irse de ahí, él quiere ir a Egipto donde hay prosperidad. Y el Señor le tiene que decir: no, quédate donde te coloqué. Él cuenta mentiras con relación a su esposa, diciendo que es su hermana, igual que su papá. Y después aparece Jacob, que es todavía peor, porque Jacob engaña a su padre Isaac para quedarse con la bendición que era debida a Esaú, el hijo primogénito. Los que conocen la Biblia más o menos saben de esas historias donde hay engaño, traición, la mamá diciendo: hey, engaña a tu papá para que tú te quedes con la bendición. Y todo esto desencadena ruptura familiar, la huida de Jacob y amenazas de muerte. Y ahí vienen los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob no son mejores que su padre, porque ellos son responsables de una de las tragedias más conocidas en la historia bíblica. Eso parece una novela. Los hermanos, o más bien los hijos de Jacob, venden a su propio hermano José como esclavo a Egipto, trayendo dolor, sufrimiento y más mentiras a la familia. Oye, esa es la familia que Dios está usando para redimir. Imagínate. Es pura gracia. Entonces, estamos en un mundo post-Génesis 3, un mundo caído, y a pesar de la iniciativa divina de redención, el virus del pecado sigue produciendo humanos que mienten, esclavizan, matan, envidian, odian, pecan, desobedecen en franca rebeldía a Dios. Estamos en Génesis 3. Así estamos, pero el Señor está redimiendo. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esa redención. Entonces, lo único que puede traer esperanza a esa historia no es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, José o Moisés, es el propio Dios que está ejecutando su plan de redención. Y una muestra de su poder, tremenda muestra de su poder, aparece al final de Génesis. ¿Se acuerdan de José, que les acabo de mencionar, el hermano vendido como esclavo a Egipto? El que llegó a Egipto como esclavo terminó como gobernador de la nación. Y esa subida social, por así decirlo, permite a la familia de Jacob, de José, sus hermanos, asentarse en una de las mejores tierras de Egipto para disfrutar del alimento y la prosperidad en medio de una escasez brutal. Y así el Señor entonces preservó a la nación de Israel, que todavía no era una nación,
Era una pequeña familia peregrina y sencilla en busca de pan. Y el Señor los coloca en esta tierra de Egipto, una tierra buena. Y allí el Señor los preservó, los concentró y los multiplicó. Y fíjense cómo es que José mira toda esa historia para atrás y la interpreta. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Ahora, lo que comenzó como una medida para preservar a una familia sencilla, terminó con la formación del mayor grupo de esclavos de Egipto. Esos que llegaron a Egipto para ser preservados del hambre, se convirtieron en el mayor contingente de esclavos de la nación de Egipto. Se multiplicaron. El cambio de dinastía en Egipto provocó la esclavitud de esos descendientes. Y ahora esa esclavitud iba a durar más de 400 años. Estamos en un mundo post-Génesis 3. La bonanza acaba, el sufrimiento llega, la adversidad llega. La bonanza no es para siempre. Necesitamos estar agarrados a algo más que buenas tierras. Necesitamos algo más sólido. Y en este punto entonces el pueblo está en cautiverio egipcio. Y en este punto entonces el Señor levanta un hombre que será fundamental para la formación de Israel como nación. ¿Quién será? ¿Alguien sabe? Moisés. Muy bien. Moisés se convertiría en el libertador levantado por Dios para rescatar a Israel. Y fíjense que la manera en que se da este éxodo, ese rescate, esa liberación del pueblo judío, no tiene que ver con algún movimiento de ellos, de los judíos, con algún plan de insurrección o emancipación, no. De hecho, en el clamor que el pueblo menciona, que se menciona en Éxodo 2, no parece ni siquiera ser dirigido a Dios. Ellos se quejan, pero el texto no nos indica que ese clamor es a Dios. Parece más la queja de alguien que está en una situación difícil. Parece que ese pueblo, al que se le había prometido descendencia numerosa, un territorio específico, había perdido de vista las promesas de Dios. Están lamentando una situación difícil. Y es una vez más Dios quien inicia un movimiento que va a resultar en la liberación de su pueblo por pura gracia. Y esa gracia la podemos ver también en la vida de Moisés, que fue preservado de la muerte desde que era un bebé. Había un decreto real para matar a los niños varones. Y su madre lo coloca en aquel cesto en el río Nilo y es rescatado por la hija de Faraón y criado en la corte de Faraón. El Señor fue preservando hasta la adultez, hasta que al final Moisés huye de Egipto al desierto, y en el desierto vemos la manifestación todavía más explícita de la gracia de Dios. Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy y tú vas a liberar a mi pueblo. Lo voy a hacer yo, voy a usar tu vida. Y eso es lo que somos en las manos de Dios, herramientas. No somos protagonistas en absoluto. Entonces, lo que en otro tiempo era una familia sencilla, conformada por un hombre anciano y una mujer estéril, allá ahora es un contingente de esclavos en Egipto, está a punto de convertirse en la famosa nación de Israel. Y lo hará por medio de un acto poderoso y redentor de Dios. Espero que la retrospectiva haya quedado clara, ¿ya? Así llegamos de Génesis 15, Génesis 12, Génesis 15, a Éxodo 14. Y aquí yo voy a entrar de una vez, por así decirlo, spoiler, ¿ya? Ellos ya salieron de Egipto. Salieron de Egipto y ahora hay un mar rojo delante que tienen que atravesar. Vamos a leerlo una vez más. Éxodo 14, versículos 10 a 14. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos. Esto les hizo tener mucho miedo, así que clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que te decíamos en Egipto cuando te pedimos: déjanos servir a los egipcios. Es mejor que sirvamos a los egipcios y no que muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará
hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes. Los hebreos tienen el mar delante de ellos, ya salieron, y los egipcios atrás para cautivarlos una vez más. La salida de Israel de Egipto se dio después de que el Señor ejecutara juicio sobre Egipto al enviar las 10 plagas. ¿Recuerdan la historia? Y cada plaga confronta y derrota a algún falso dios de Egipto. Las 10 plagas son la declaración definitiva y final de que no hay rival para Dios, que solo hay uno, y es el Dios de Israel, el Dios de los esclavos. Es el Dios verdadero. Y entonces los hebreos finalmente están fuera del cautiverio en el que habían estado por más de 400 años y se están dirigiendo a la tierra que el Señor les prometió para conformarse como una nación, propiedad exclusiva del Señor. Pero ahora tienen delante de sí el Mar Rojo. Atrás, los egipcios. ¿Cómo es que va a terminar esto? Ellos estaban convencidos que irían a morir. Por eso le dijeron, oye, preferimos morir en Egipto que aquí en el desierto. Y una vez más el Señor va a manifestar su poder para salvación. No tengan miedo. Vean la salvación que el Señor llevará a cabo por ustedes. Y sabemos que el Señor abrió el mar en dos y los judíos atravesaron y los egipcios se ahogaron. Los que son clásicos de iglesia lo han cantado muchas veces. Echó a la mar los carros de Faraón. Oh, ¿no? Oye, es tremendo lo que sucedió ahí. Esto fue real, historia. Recuerdo la historia de un pastor liberal que no cree en la inspiración divina, que le decía a sus ovejas que eso en verdad los egipcios agarraron un tiempo en que el Mar Rojo estaba bajito y pudieron atravesarlo nomás, pero que Dios abrió y nada, eso no, pura mentira. Y una viejita de esas creyentes que estaba escuchando volvió el domingo, pastor, su predicación me dejó todavía más impresionada con Dios. Así, ¿por qué? Porque para ahogar los carros de Faraón en un marcito así de pequeño, oye, Dios es tremendo y poderoso. Fíjense cómo son incoherentes. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo de manera más básica y fundamental en el Éxodo? Más allá del fin de la opresión y la esclavitud, más allá de la demostración del poder de Dios, más allá de la propia fundación de Israel como nación. ¿Qué es lo que está sucediendo de más básico? Lo que está sucediendo en el Éxodo es un rescate. El pueblo de Israel está siendo rescatado y la palabra para rescate es redención. El pueblo está siendo redimido, está siendo arrancado del cautiverio, está siendo trasladado de la opresión a la libertad que depende de Dios. Fíjense, ese rescate es denominado ahí en el versículo 13. ¿Cómo es denominado ese rescate? Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Esta historia es profundamente significativa para la metanarrativa bíblica. ¿Por qué? Porque es aquí donde el concepto teológico de salvación, fundamental para nuestra comprensión bíblica, concepto del que tanto hablamos y predicamos, comienza a tomar forma. La primera vez que aparece salvación aquí en la Biblia es en una oración que Jacob hace por uno de sus hijos, pero no tiene relación con esto. Aquí comienza a caracterizarse la salvación que Dios ejecutará. Comenzamos a entender en qué consiste esa salvación. ¿Cuál es la naturaleza de esa salvación que Dios ejecutará en la historia? De hecho, parte del lenguaje que el Nuevo Testamento usa para hablar de salvación proviene de este evento, proviene del Éxodo. ¿De qué se trata la salvación? Considerando esto que estamos viendo, se trata de la intervención divina en nuestras vidas para rescatarnos de la cautividad, la opresión y la esclavitud del pecado, la muerte y el diablo, para la libertad dependiente de Dios. Se trata de un traslado de las tinieblas a la luz. Se trata de ser arrancado de la muerte y ser llevado a la vida.
Eso es salvación, eso es redención. Entonces fíjense, nuestra salvación, piensa en tu salvación ahora. No es una simple reparación, reforma o rehabilitación de nuestra vida a algo averiado. No, es la intervención de Dios en nuestra vida para rescatarnos de la cautividad, del pecado y la condenación, para llevarnos a su presencia y depender de Él. Es la irrupción divina en nuestra miseria y esclavitud de la que somos incapaces de salir por nuestras propias fuerzas para ser hechos propiedad exclusiva de Dios. Los judíos no necesitaban un poco de ayuda para mejorar su vida. No necesitaban sindicatos que mejoraran su situación laboral. El pueblo estaba sujeto a esclavitud, bajo el dominio de un rey tirano, cruel y opresor, y nada iba a cambiarlo a no ser que alguien con más poder interviniera. El pueblo necesitaba redención, rescate, salvación, y es lo que tú necesitas también si no estás en Jesús. Sin Él, seas consciente o no, la Biblia dice que estás bajo el dominio de un señor tirano, cruel y opresor, que no te dará nada. Todo lo contrario, te consumirá y te quitará todo. Sin Jesús eres esclavo del pecado y de la muerte, dirigiéndote a condenación, y nada de eso cambiará, a menos que alguien más todopoderoso intervenga. Necesitas ser rescatado. Y la salvación habla de esa necesidad que todos nosotros tenemos. Necesitamos ser rescatados. Ahora pensemos en el impacto de ese rescate sobre la vida de los judíos y que pienses en tu salvación. Porque ese rescate le puso toda la vida patas arriba a esos judíos. Los sacó de lo que les era familiar por más de 400 años y hasta cierto punto cómodo. Ellos preferían morir en Egipto que en el desierto, para llevarlos a una nueva realidad. Ahora tienen un nuevo Señor, nuevos valores, una nueva identidad. No son más esclavos, ahora son pueblo de Dios, propiedad exclusiva suya, y serán llevados a su presencia para ser transformados, para alinear con su carácter todo lo que está desajustado. Y no es diferente con nosotros. Todo rescate que Dios hace, cada encuentro salvador que Dios ejecuta con alguien, la salvación que Dios obró en ti, debió haber estremecido y debe estar estremeciendo tus estructuras fundamentales, tus estructuras más profundas. Aquello que te resultaba familiar y hasta cierto punto cómodo debe desmoronarse delante de la belleza de Jesús. El encuentro con Dios debe hacernos ver nuestra vida desmoronando para ver la belleza de Jesús. Debe hacerte ver tu pecado y reconocer que necesita rescate. Y en ese encuentro, claro que tú puedes ser tomado por la duda, por la incertidumbre. Pero a pesar de esas dudas e incertidumbres que puedan aparecer cuando tú te encuentras con el Señor, llegamos al punto de decir como Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay otro lugar al que queramos ir, porque sabemos que en Él hay redención. Ahora, quiero llamarle la atención a esta liberación, porque la liberación, esta redención que el Señor ejecuta, y pensemos en el pueblo de Israel, no es para la autonomía, es para la dependencia de Él, es para estar bajo su dominio. El pueblo fue libertado para ser propiedad exclusiva de Dios, para estar bajo el dominio de Dios, para ser siervo de Dios. Dios no nos libera, ahora nuestra salvación, para abandonarnos a nuestra propia suerte. Nunca estamos autónomos. Siempre estamos bajo un Señor. Siempre rendimos nuestro corazón a algo o a alguien. Siempre somos siervos. O somos siervos del imperio de tinieblas, o somos siervos del imperio de la luz. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Si no estás en Cristo, la Biblia es clara: eres siervo del imperio de tinieblas. No hay puntos medios. Necesitas rescate. Entonces, salvación no es libertad para hacer lo que se nos ocurra. Salvación no es libertad para exigir que Dios haga nuestra voluntad, decreto, ordeno, determino.
Salvación es rescate para ser siervo de Dios, para hacer su voluntad. Y yo te digo, no hay servidumbre más placentera y realizadora que estar bajo el señorío de Cristo. Porque Cristo es el Señor que trata bien a sus siervos, que los ama generosamente y sacrificialmente al punto de entregarse por ellos. No es el Señor que toma y te esclaviza, es el Señor que te da y te ofrece generosamente. Claro que te demanda todo, claro que sí. Pero para que tú experimentes plenitud. La travesía del Éxodo va a terminar con la presencia parcial de Dios habitando en medio de su pueblo, que fue lo que se perdió en Génesis 3 de manera total, la presencia de Dios, comunión con Dios. Entonces el Señor va a comenzar a recuperar de manera parcial en el Éxodo lo que se perdió allá de manera total en Génesis 3. De manera parcial, ¿por qué? Porque la presencia de Dios se va a restringir a un tabernáculo, solo algunos van a poder acceder a Dios, pero ya es un comienzo. El Señor ha comenzado el rescate de su creación para habitarla junto a su pueblo redimido. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, no nos engañemos, ese rescate costó. Tu rescate costó. Fíjense que en el Éxodo se estableció una distinción bastante clara entre dos grupos de personas. Y son los únicos dos grupos de personas que existen en la humanidad hasta el día de hoy. Tú perteneces a uno o a otro. El primer grupo son aquellos que son objeto del juicio de Dios y aquellos que son objeto de su gracia. Y lo vemos ahí en el relato del Éxodo. Éxodo 11, versículos 4 a 7. Última plaga. Última plaga. Esa distinción fue establecida de forma muy definida cuando el ángel de la muerte visitó la tierra para matar a todos los primogénitos de Egipto. Esto era lo que iba a marcar la salida de los hebreos del cautiverio. Y fíjense que lo único que estableció la distinción entre unos y otros, entre los que serían muertos y los que serían salvos, fue la sangre de un animal que debería haber sido sacrificado ese mismo día. Fíjense que la distinción no radicó en que unos eran decentes y los otros no, en que unos eran morales y los otros no, ni siquiera en que unos eran egipcios y los otros judíos, porque esta salvación estaba disponible para los extranjeros que creyeran en la palabra de Dios y hubieran colocado la sangre del animal en sus puertas. La distinción radicó en la sangre del cordero colocado en las puertas. Esa fue la única distinción. Entonces fíjense que la salvación de Dios no habla de la virtud de los judíos, no habla de alguna obra que ellos hicieron para merecer salvación. La salvación habla de la virtud de otro, habla de la obra que otro realizó en nuestro lugar, habla de la inocencia de alguien más y habla en un sentido de la confianza de aquellos que por la fe creyeron en la promesa de Dios. Ellos no hicieron nada para merecerlo, fue por pura gracia, y tu salvación es por pura gracia, es favor inmerecido. No habla de tu virtud, no habla de tus obras, de tu decencia, de tu rectitud, habla de la misericordia, de la gracia y el amor generoso de Dios. Aquí nadie puede sacar pecho y decir soy salvo, soy mejor que los que están afuera. Mis hermanos, la única diferencia que hay entre un narcotraficante de la población y nosotros que estamos aquí es la gracia de Dios. Sin ella seríamos eso. No somos mejores. Entonces este episodio del Éxodo estaba apuntando a la manera en que el mismo Dios rescataría definitiva, eficaz y finalmente su creación. ¿A quién está apuntando? Más adelante va a aparecer el Cordero que quitará el pecado del mundo, que entregará su vida y derramará su sangre para perdón de nuestras transgresiones.
El costo de tu rescate, de ese traslado de tinieblas a luz, de ese ser arrancado de muerte a vida, es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, el Redentor que salva. Y la buena noticia es que ese rescate es para ti hoy. Puede ser para ti hoy, solo basta responder con fe, confiar en su promesa e ir en dirección a Él. Es muy significativo que la palabra que aparece ahí en Éxodo 14, versículo 13, para salvación, en el hebreo sea Yeshua. Después iría a aparecer Jesús, que significa Dios salva. Eres la provisión de Dios para nuestro rescate. Y tu rescate no es rehabilitación y reforma, es rescate. Eso fue lo que sucedió contigo. Si pusiste tu confianza en Jesús, fuiste arrancado del dominio de las tinieblas y llevado a la luz. Fuiste rescatado de esclavitud, muerte y opresión para la vida dependiente de Dios. Alguien pagó por ti, no fuiste tú. Y fue Cristo. Y para aquellos que no han experimentado ese rescate, o que crees que no has experimentado ese rescate, esa transformación radical, puedes creer que conoces a Cristo, puedes inclusive participar de la iglesia, pudiste haber escuchado el Evangelio tantas veces, pero todavía no conoces la salvación. Si es así, si piensas así, si todavía vives intentando compensar tu pecado con buenas obras, si vives en una religiosidad con la que pretendes ganar algún favor de Dios, si vives en angustia sin saber qué tan bueno debes ser para que Dios te acepte, no has experimentado tan grande salvación. Porque la salvación no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo Jesús en tu lugar, y no hay nada más precioso que estar en Cristo. No hay más condenación, hay transformación radical, hay confianza en Él. Necesitas vivir el rescate eficaz. Entonces, para ti que no has experimentado, nosotros deseamos aquí que tú experimentes esa redención, y yo quiero orar por ti. Tú ora ahí si crees que no has vivido esta redención, si tú sabes que no has vivido esta redención, este rescate, ora ahí, tú y Dios en silencio, y el Señor, yo necesito tener esta redención. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que sobre tu vida, sobre nuestras vidas, nada ocupe más nuestro corazón que esta redención preciosa que fue hecha en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias por tan grande redención, Señor. Gracias, Señor, porque en tu gracia y misericordia no desististe de tu creación. La quisiste restaurar, redimir y rescatar, Señor. Yo ruego que sobre aquellos, Señor, que aún no han experimentado tan grande redención, tan grande salvación, Señor, tú alcances sus corazones por tu Santo Espíritu, tú les des la fe necesaria en ti para arrojarse y depender única y exclusivamente de ti, Señor. Haz en ellos su obra, Señor. Haz en ellos tu obra, Señor. Nadie más puede alcanzar sus corazones, nadie más puede producir esta fe, solamente tú. En este momento rogamos que tú traigas redención. Que aquellos que hemos experimentado esta redención, Señor, pero hemos sido negligentes, Señor, rogamos que por tu Santo Espíritu, Señor, podamos reconocerla y podamos considerar el precio tan alto que fue pago para tenerla. Ayúdanos a vivir confiados
en lo que Cristo hizo por nosotros, Señor, y no en nuestros propios esfuerzos, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.